Hola, mi nombre es Cris Bellosimar Delgado y hoy voy a hablar sobre la educación moral en Venezuela. La educación en Venezuela es un rasgo fundamental, porque ella es la clave de la formación humana y es el proceso por medio del cual adquirimos información que se convierte en conocimientos, valores, destrezas y en el modo de comprensión del mundo. La Ley Orgánica de Educación contempla principios normativos para que la educación que se imparte en cualquiera de los institutos educativos cumpla la función de mejorar la condición intelectual, física. En su artículo número 1, esta ley tiene como objetivo principal desarrollar los principios y valores rectores, garantes de derechos y de bases en la educación del Estado, de acuerdo a sus principios constitucionales y orientados por valores éticos, humanísticos dentro de toda la sociedad. Por otro lado, en el artículo 3 se reflejan los principios y valores de la educación y establece que en la educación debe existir la democracia participativa y protagónica, en miras de responsabilidad a la igualdad y a la justicia social. Como todas nuestras leyes piensan en todo, son muy integrales, y en la Ley Orgánica de la Educación se habla de la moral. Esta es muy importante porque la educación moral desea formar criterios de convivencia que refuercen los valores como la justicia, la solidaridad, la cooperación. Además, se convierte en un ámbito de reflexión. Aquí se debe tener claro tres definiciones desde una perspectiva psicológica: la personalidad, la moral y la ética. Se pueden considerar que la moral y la ética forman parte de la personalidad. Actualmente podemos ver la moral desde muchos puntos de vista. En lo político, por el momento que se está viviendo, donde en muchas instituciones ha entrado una palabra muy dura, pero hay que decirlo, la corrupción, y también los cargos burocráticos y asignación de puestos directivos o gerenciales a las personas menos indicadas por su preparación académica, o su historial ético-moral. Esto se traduce a que en muchas instituciones educativas actualmente circunda mucho la inmoralidad. Porque muchas veces los docentes hacen cosas que van en contra de sus principios, ya sea por una u otra razón del ámbito político o económico. Se ha conocido varios casos a nivel nacional. Por ejemplo, en Valencia, en el estado Carabobo, resultó un caso donde un profesor tenía un prostíbulo infantil de adolescentes. Y se tomaron acciones sobre este caso que es totalmente inmoral. Va en contra de lo que establece la ley, y otros casos como profesores que están con estudiantes sexualmente. Esto va más como con objetivos de convivencia de materias. Hay profesores que por otro lado van al aula borrachos, hay otros profesores que usan piercing y tatuaje. Estos son elementos que van en contra de la moralidad de la formación que debe tener un docente. A pesar de que la moral es algo como muy ambiguo, porque está en los ojos de quien la ve, como quien dice, para mí puede ser moral lo que para otro no. Y así es en el caso de las instituciones, profesores y estudiantes. Es cierto que la moral debe ser evolutiva y crítica, pero por lo menos tiene que coincidir en el ejemplo básico como el que acabo de dar, porque no se espera que el docente vaya con un piercing al aula de clase, ya que la moral no es individual, es un hecho interrelacionado y colectivo. Que quede claro que en la moral educativa, siendo un pilar de formación básica, media o universitaria, deben prevalecer los valores éticos y morales. Por eso pongo este ejemplo. Gracias por la atención. Hola, mi nombre es Emanuel Ramos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la Ley Orgánica para la Educación, específicamente los artículos 14 y 15, comenzando por el 14. Este habla de que el sistema educativo es un conjunto orgánico integrado de políticas y servicios que garanticen la educación durante este proceso, ¿verdad? Tanto escolar como extraescolar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mientras estén dentro de la escuela, mientras estén dentro de los ambientes educativos, tanto fuera, ellos deberían recibir cierto tipo de educación. ¿Okay? Un proceso de educación permanente, básicamente es lo que quiere decir el artículo 14. Por otro lado, el artículo 15
habla de que el sistema educativo se fundamenta en los principios de unidad, coordinación, factibilidad, regionalización, flexibilidad e innovación. ¿Ok? Esto quiere decir de que el sistema educativo estará en un constante cambio, una constante innovación para ir obteniendo mejores resultados. Mi nombre es Carolina Guerrero y a continuación vamos a realizar un análisis del artículo 14 y 15 de la Ley Orgánica de Educación Venezolana. Tenemos que en el artículo 14 se va a establecer lo que es la referencia de la educación, es decir, el concepto de la educación, sus características y en qué va a estar fundamentada. Tenemos entonces que la educación va a ser considerada un deber social y un derecho humano. Este deber y este derecho va a estar fundamentada dentro de un proceso de formación integral, gratuita, laica, de calidad y continua. Debe la educación promover la construcción de valores éticos y morales. A su vez, el trabajo, la integridad y los derechos humanos. A fin de cuentas, la Ley Orgánica de Educación establece que los fines de la educación debe ser la construcción, la formación de individuos republicanos que participen de manera activa en su sociedad, en la construcción de su propia identidad y de una visión latinoamericana. En la Ley Orgánica de la Educación venezolana se va a brindar un enfoque caribeño e indígena. Es decir, la educación debe de tener estos elementos que provienen de nuestros antepasados y va a estar fundamentada en lo que son las doctrinas de nuestro libertador Simón Bolívar y del gran ilustre Simón Rodríguez, concentrada en sus procesos didácticos que fomenten la creatividad y la investigación, además de la innovación. La educación también tiene un elemento ambiental, es decir, debe ser consciente de su medio ambiente, de su geografía, de su historia. Y en el artículo número 15 se va a establecer lo que son los fines de la educación. Se establecen 9 renglones en los que se comenta cuál es el objetivo de la educación en el sistema educativo venezolano. Tenemos que en el número 1 va a ser desarrollar el potencial creativo de cada individuo, es decir, va a fomentar su participación ciudadana en una sociedad democrática. Debe ser esta participación activa, consciente, responsable, protagónica y respetuosa de su entorno, de sí mismo y de los derechos humanos de los demás. Debe desarrollar a su vez una nueva cultura política que se base en el poder popular y en la conciencia del deber social. Acá el elemento social es fundamental para el desarrollo en sí de lo que es la educación, ya que se deben de formar ciudadanos y ciudadanas, con un enfoque geohistórico, además conscientes de la geopolítica, de su nacionalidad y de su soberanía. Este elemento resulta fundamental, así como además el respeto a la dignidad de las personas. Se debe impulsar lo que es la conciencia ecológica, la educación ambiental, como se había comentado anteriormente. Es decir, debemos ser conscientes de nuestro entorno, de los recursos naturales que tenemos y de cómo podemos aprovecharlos de manera responsable. Se deben de formar también individuos que impulsen la integración latinoamericana, desarrollando un pensamiento crítico, una capacidad de abstracción en lo que son las áreas del conocimiento, sea en la lógica, en la matemática, la metodología. Y siempre este proceso educativo debe elevar la conciencia y debe fundamentarse en un nuevo modelo que sea productivo, social, humanista y endógeno. Agradecemos su atención. Buenas, mi nombre es Angie Salazar y yo les voy a hablar sobre la educación moral reflejada en la Ley Orgánica de Educación. Los objetivos de la educación están plasmados en la Ley Orgánica de la Educación y también se pueden observar en la Constitución. La LOE es el reglamento que establece las normas y regula el comportamiento que deben de tener los ciudadanos y ciudadanas en materia educativa.
La educación moral en Venezuela promueve una serie de valores que claramente los podemos observar en los diversos reglamentos, tales como son la libertad, la igualdad, la honestidad, el respeto, la ecología, entre otros. En el artículo 10 de la presente ley se ve esta relación cuando se dice que se prohíbe en todas las instituciones y centros educativos del país la publicación y divulgación de programas, mensajes, publicidad, propaganda y promociones de cualquier índole a través de medios impresos, audiovisuales y otros que inciten al odio, la violencia, la inseguridad, la intolerancia, la deformación del lenguaje, que atenten contra los valores, la paz, la moral, la ética, las buenas costumbres, la salud, la convivencia humana, los derechos humanos y el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, que promuevan el terror, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro del medio ambiente y el menoscabo de los principios democráticos y soberanía nacional e identidad nacional, regional y local. Claramente se refleja que cualquier mensaje de odio o contrario a los valores y principios están prohibidos en las instituciones educativas y espacios públicos. Cabe destacar que también en la LOES se le da mucha importancia al papel de los docentes en la formación de los futuros ciudadanos, ya que ellos deben de modelar los valores. De lo contrario, incumplen en las normas éticas y morales. Muchas gracias.